medida de suspender aquellos servicios que se referían únicamente a limpieza y atención domiciliaria. Atención de limpieza, de recogida de cocina, lavado de platos, eso lo hemos suspendido. Lo que hemos mantenido en su totalidad son las atenciones personales. Ya han escuchado cómo están. Buenas noches. Los servicios sociales municipales han tenido que reorganizarse por la situación. Se suspende la atención a domicilio en el caso de limpieza del hogar. Eso sí, siguen trabajando para dar cobijo a las personas sin techo. Hace unos días un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para confeccionar mascarillas se hizo viral. Tanto es así que más de medio millar de costureras, empresarios y clínicas se ofrecieron para colaborar y ya están manos a la obra. Va a ser una tela impermeable pero transpirable para que no te ahogues cuando te la pongas, y como lo vamos a esterilizar va a ser todo seguro. Los autónomos reclaman al Gobierno que no se les cobre la cuota mientras dure el estado de alarma. Dicen que el 85% cotiza al mínimo. En el paro solamente cobrarían 700 euros al mes y la cuota de autónomos supone descontar 300 euros más a ese importe. 400 euros no nos parece suficiente para poder salir adelante durante estos meses, y además porque realmente no estamos cotizando, o sea, no estamos trabajando, no nos dejan trabajar. En deportes, el rugby español está muy dividido. Clubes y federación no se ponen de acuerdo sobre el resto de la temporada en curso. Los equipos quieren darla ya por terminada y la federación solamente quiere aplazarla. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos una jornada más estable, por la mañana nieblas en los valles y luego cielos con algunas nubes, sobre todo en el este. Las temperaturas máximas, pues como hoy, sobre 14 grados y las mínimas de 2 a 4. Y hoy nos acompaña el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Burgos, José Antonio Fernández Ratero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. En un momento en el que la UCI está absolutamente saturada. Si usted tiene alguna consulta que hacer a nuestro invitado, puede hacerlo llamándonos al 616 11 11 32. Volvemos ahora mismo. Buenas noches de nuevo, 10 y 37 minutos de la noche. Ahora sí vamos a charlar con el jefe de la UCI en Burgos, con el doctor Ratero. Quien quiera realizar cualquier consulta puede hacerlo llamándonos al teléfono 616 11 11 32. Actualizamos datos, 336 personas están infectadas a día de hoy con el COVID-19 en la provincia de Burgos, según ha informado hoy la Consejería de Sanidad de la Junta. De esos casos, 34 son nuevos. En toda la comunidad hay 2.055 enfermos. España tiene en total 33.189 contagiados y han fallecido 2.182 personas. Doctor Ratero, ¿cuál es la situación actual de la pandemia en Burgos? Es decir, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en los próximos días? La situación que se vive en Burgos la contextualizamos en el día 7-8 de marzo, cuando nosotros teníamos en planta 2 pacientes y en la UCI 0 pacientes. 17 días después tenemos ingresados en la provincia de Burgos aproximadamente unos 180 pacientes y tenemos de 0 pacientes a 37 en la unidad de cuidados intensivos. Ya superada la capacidad de la UCI, de 26 enfermos, y trabajando con el servicio de anestesia en la zona de la URPA, de reanimación, con 11 pacientes, es decir, ya con 37 pacientes, que es una situación pues complicada para manejar y para poder trabajar. Claro, en 17 días esa curva ha cambiado totalmente la situación del hospital, pero la curva estando donde está ahora mismo, ¿cuál es bueno, es imposible saberlo, pero su tope, según su punto de vista? La tendencia de la curva, yo la he ido analizando estos días con José Luis Yáñez, que estuvo en estos estudios la semana pasada, con algún compañero más que le gusta la epidemiología, y vamos analizando de forma diaria la relación de nuestros ingresos con el comportamiento que tuvo la pandemia en Italia y en China. Las previsiones son de seguir aumentando, y la esperanza que tenemos es que el día 29, que fue el día
que se cumplen ya las 2 semanas desde que empezamos a quedarnos en nuestra casa, hayan desaparecido los contagios y en ese momento podamos empezar un poquito a aplanar la famosa curva. Para ese día la curva predictiva nos plantea una situación dura, que es aproximadamente pues, unos 60-70 pacientes en ventilación mecánica o en cuidados intensivos. Y esa es un poco la situación que nos tiene en este momento un poquito preocupados o muy preocupados y sobre lo que estamos trabajando todo el grupo. Hablamos de 60 personas potenciales en una UCI que actualmente tiene 26 boxes. 26 boxes. ¿Dónde se les va a habilitar? Claro, el planteamiento que nosotros hicimos ya cuando se formó este grupo asesor, en el que bueno, pues los intensivistas, los neumólogos, los internistas, anestesistas y urgenciólogos fundamentalmente, todo este equipo, empezamos a plantear un poco la posibilidad de cómo teníamos que reorganizar el hospital, desde las entradas al hospital a las salidas del hospital y luego un circuito de críticos que entre anestesiólogos e intensivistas hemos ido un poquito perfilando durante estos días. El hospital ha cambiado radicalmente en este tiempo. Parece algo inaudito que nosotros hayamos podido vaciar la UCI 3, llenarla, vaciar la UCI 2, llenarla, vaciar la UCI 1, llenarla, vaciar la unidad de críticos de anestesiología, que son otras 11 camas, y llenarla, y estar ya hoy ocupando la zona de intermedios, que son otras 17 camas. Tenemos la suerte, yo diría grandísima suerte, de tener una estructura como el Hospital Universitario de Burgos. Yo estuve el otro día en una conferencia a través de internet con 60-70 jefes de servicios de todas las UCIs españolas, o de muchas UCIs españolas, mejor dicho, y me pude dar cuenta de que los problemas que ellos planteaban nosotros no los teníamos. No sé si porque nos hemos anticipado o porque hemos tenido la previsión de ir desocupando espacios, ir siempre por delante de la crisis que teníamos encima. Siempre hemos ido por delante. Nosotros la previsión que tenemos ahora es de seguir desmantelando, entre comillas, zonas que habitualmente se emplean para otro tipo de pacientes en beneficio de los pacientes que requieran ventilación mecánica. Y ese es el planteamiento, ocupar otra serie. Entre otras cosas, pensamos que a partir del próximo sábado o domingo ocuparemos y transformaremos en UCI un bloque quirúrgico completo. Es decir, que esos planes son realmente ambiciosos, pero el objetivo es que no nos pase lo de Madrid. Ese es el objetivo. Es cierto que en caso de saturación, como es el que nos ocupa, a un paciente de cierta edad directamente se le condena a la muerte, perdónenme por la expresión, por no poder atenderle. Esa pregunta tan directa necesita una respuesta igual de directa. Eso es una barbaridad. Es decir, en los medios que hemos escuchado o a los profesionales que dicen que un paciente por tener determinada edad no tiene derecho a unos recursos extraordinarios de intensivos, eso es una barbaridad. La toma de decisiones que a diario hacemos los intensivistas en las UCIs tienen en cuenta un montón de factores. La edad es uno de ellos, pero requieren primero la indicación de la técnica que se va a indicar. Es decir, si un paciente va a entrar en ventilación mecánica, tenemos que saber si realmente la necesita, qué consecuencias va a tener, el apoyo que va a tener al salir de la unidad de cuidados intensivos y del hospital, las comorbilidades que tiene. Es decir, son un conjunto de cosas que no se pueden simplificar a la edad. Eso es una cosa absurda. Doctor, ¿se están dando casos de población más joven de lo que inicialmente se esperaba? O sea, ¿más casos de lo que inicialmente se dijo? Sí, lo que se esperaba es lo publicado en las revistas científicas. Y lo que se publicó en las revistas científicas de China, que fueron los que lo contaron, es que el 30% de los pacientes que fallecían eran sanos, sin comorbilidades y con unas edades que ni mucho menos se acercaban a la ancianidad. Eran pacientes 40, 50, 60 años con ausencia de comorbilidad, el 30%. Luego hay un porcentaje alto, evidentemente, de pacientes mayores con comorbilidades, pero está atacando a todas las edades a partir de los 40 años aproximadamente. Y en cuanto a los síntomas, ¿siguen siendo los mismos o también han visto variaciones a medida que van pasando las semanas? Pues cada vez vamos sabiendo más de la enfermedad y realmente ahora se estaba publicando los trastornos del olfato, los trastornos del gusto que se están viendo y luego por la clínica típica que ya conocemos de los cuadros gripales, sobre todo mialgias, esa distermia, esa sensación de astenia, de cansancio y la fiebre, por supuesto, son los datos que en un principio se solapaba con la gripe nuestra y que en este momento pues ya todos ya pensamos en lo que tenemos que pensar, que es el COVID-19. ¿Confía en el resultado que va a dar la instalación de la carpa en el Hospital de Burgos a modo de triaje masivo?
La carpa es algo que va a intentar un poquito controlar el ingreso al hospital. De la carpa estamos ahora hablando y estamos un poquito perfilando las cosas en el grupo, pero los urgenciólogos y los internistas nos irán dando en los próximos días las pautas sobre este asunto. Me gustaría saber qué planes hospitalarios tienen para poder ir por delante de la pandemia, si es que se puede ir, sí, claro. Vamos, hay tres aspectos fundamentales en estos planes, que son los recursos estructurales, que los tenemos. Tenemos un hospital del que ya es hora de que nos vayamos enamorando todos. Es decir, es un hospital que en este momento está dando respuesta a un problema tremendo y estructuralmente va a aguantar. El segundo es los recursos técnicos, en este caso la ventilación mecánica, y no solo la ventilación mecánica, sino todos los fungibles que acarrea la ventilación mecánica, tubuladuras, aspiraciones, otros sistemas de oxigenación, todo eso lo tenemos que tener, y todo eso, lo que no tengamos, lo tenemos que exigir. Y en tercer lugar, y lo más importante, los recursos humanos. Y dentro de los recursos humanos, pues evidentemente, la enfermería en este momento tiene un papel fundamental. Alguien que entrara ahora, a estas horas, en la unidad de cuidados intensivos o en las plantas del hospital, se encontraría pues toda la enfermería trabajando a destajo, con las auxiliares de enfermería, las TKs trabajando a destajo, intentando de forma absolutamente concienzuda sacar adelante, en este caso, pues los 37 pacientes que hay en los críticos, porque cada minuto es un trabajo diferente el que hay que hacer. Y en las plantas, pues he tenido la ocasión esta mañana de ir a las plantas por motivos y por valorar pacientes, excepcional el trabajo también de la enfermería y, por supuesto, pues la coordinación de todos los que participamos. ¿Pero cree que ha habido un desequilibrio entre los recursos que tenemos, los disponibles, y las necesidades que se han dado a nivel asistencial? Claro, los cálculos que nosotros vamos haciendo, los vamos haciendo a diario con una proyección de 4 o 5 días. Hoy, reunido con la dirección de enfermería y con todo el grupo nuestro, pues hacíamos la previsión para el próximo sábado. Si vamos a abrir mañana, o estamos abriendo hoy, una unidad de 17 camas, hay que dotarlo de personal de enfermería y los médicos nos tenemos que organizar para poderlo atender también. Eso es a diario, todos los días lo hacemos y todos los días se escribe un acta de la reunión del grupo con la toma de decisiones que hacemos. Pues déjeme, si no le importa, ir a las casas de los espectadores de la 8 Burgos, personas que están llamando al 616 11 11 32. Rosina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, Cuénteme, gracias. Cuéntenos. Mire, yo llamo a ver si el doctor me puede indicar, porque se centran mucho en los ancianos, pero yo tengo 61 años, he tenido cáncer, me ha dado un infarto, he tenido 2 UBIs, una de ellas en coma y no tengo defensas. Entonces yo quisiera saber la manera en la que me podría hacer la prueba sin salir de casa porque médicamente lo tengo prohibido. ¿Usted tiene síntomas? ¿Perdón? ¿Tiene los síntomas que antes nos relataba el doctor, Rosina? Yo es que yo toso, pero ya tenía catarro antes. Entonces yo no sé si es una prolongación del catarro o es una tos nueva, también moqueo. Lo que no tengo es fiebre. Bien, Rosina, pues dejamos que el doctor le responda. Usted escucha a través de la televisión. Gracias. Lo más importante, quiere hacerse la prueba. ¿Sabe que no es necesaria. No es necesario hacerse la prueba. El tratamiento es sintomático y con la sintomatología que ella cuenta debe permanecer en el domicilio y en el caso de dudas avisar a su médico de familia, que tienen el papel fundamental en este momento los médicos de atención primaria, de ser el primer triaje, por así decirlo, o el primer filtro de los pacientes para que no acudan al hospital. Cuando contemos con la carpa sea otro recurso, pero en este caso, con la sintomatología que ella cuenta, debe permanecer en el domicilio. Y aprovecho algo muy importante que creo que tenemos que comentar. En este momento están confinadas en casa familias de los familiares que están ingresados en el hospital. Sí. Es un aspecto que no podemos dejar pasar, es fundamental que aquí desde este estudio de televisión le podamos transmitir a toda la gente que está sufriendo en este momento la distancia con un ser querido que está enfermo y que nosotros estamos informando telefónicamente. Es decir, concretamente las 37 familias de la UCI, vivir esto de forma tan complicada merecen que nos pongamos a su disposición telefónicamente y el número de
de veces que necesiten. Es decir, igual con el resto de hasta 150 familias que en este momento en Burgos están en esta situación. Bien, pues volvemos a casa de alguien, en este caso a casa de María. Buenas noches, María. María. Buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Mire, quisiera preguntar, bueno, en principio agradecer a todo el personal de Burgos Sanitario el trabajo que están haciendo a pesar de que hay tanta sobrecarga. Y lo que quería preguntar al doctor Fernández Ratero es que de los pacientes que entran en UCI en Burgos de coronavirus, ¿qué porcentaje muere y qué porcentaje sobrevive? Con los datos que tengan hasta ahora. Muy bien, María, muchísimas gracias. Buenas noches. Hay noches. Datos, imagino. Sí, en este momento no hay datos, es decir, lo que tenemos son 2 fallecimientos en la unidad de cuidados intensivos y bueno, pues hoy hemos dado de alta al primer paciente que había sido intubado y hacia adelante, hemos hecho ya 3 extubaciones, quiere decir que hemos retirado la ventilación asistida a 3 pacientes, las estadísticas habrá que mirarlas al final de la pandemia en Burgos y lo que transmito a la población es que tenemos que ser optimistas y tenemos que pensar que los recursos que estamos usando y la forma de trabajo y el esfuerzo de todo el personal tiene que servir para que un porcentaje muy alto de los pacientes que están críticos salgan adelante. Pensamos que lo vamos a conseguir y desde aquí intento transmitir optimismo dentro de la situación realista que tenemos que conocer, que estamos todavía en una situación de mucho riesgo para nosotros. Muy bien, pues vamos con más llamadas telefónicas. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Oye, solo quería preguntarte que anda rumoreando por ahí una serie de información de algún médico por internet que está diciendo que haciéndole un pequeño análisis de sangre a los enfermos para que les cuenten los leucocitos que tienen en sangre, que podían adelantarse a las posibles complicaciones que pudieran tener por el tema de la respiración y todo esto que tienen. Entonces, para saber si se puede confirmar, lo siguen haciendo ellos, lo están haciendo o es previsible hacerlo. ¿Ha oído, doctor? ¿Ha oído? Sí, vamos a ver. Perfecto. Gracias, Jesús. Buenas noches. Sí. O sea, las pruebas analíticas que nosotros hacemos en general, concretamente el hemograma, que es una prueba que se hace, la cifra de glóbulos blancos no está siendo, leucocitos no está siendo significativa. Sí que vemos que hay cierta tendencia a bajar una parte de los leucocitos, de los leucocitos que son los linfocitos, lo que llamamos linfopenia, pero no tiene eso mayor calado. Lo importante es el control con la prueba cuando hay una sintomatología o cuando hay una sospecha con vistas al aislamiento y con vistas al tratamiento. Con eso, con la oxigenación de la sangre, con la radiografía y con algún dato más, pues ya los médicos de urgencia se hacen una idea y junto con internistas y neumólogos pues van enfocando al paciente. Cuando ese paciente se pone grave, pues ya él viene a la UCI. ¿Y por qué hay tantos enfermos críticos en Burgos en relación con los demás sitios de Castilla y León, con las más provincias? Efectivamente, en las series más grandes que salieron de China hablaban de una ventilación mecánica entre el 6 y el 10% de los pacientes, y nosotros estamos en torno al 20%, eso es cierto. Burgos es la provincia de Castilla y León que es muy llamativo la cantidad de pacientes que tenemos en la UCI, cuando los criterios de ingreso en UCI, los nuestros son bastante exigentes, puesto que el trabajo de internistas y neumólogos es muy intenso también con pacientes graves que no llegan todavía a la UCI. Entonces, esa pregunta nos la hemos hecho, y la contestación puede ser: en principio, debemos de incluir a los pacientes que están ingresados en la planta de Aranda y de Miranda, con eso ya nos bajaría un poquito el porcentaje. Y en segundo lugar, tuvimos la entrada de 12 pacientes que vinieron del foco de Haro, que fueron bruscos, que podemos, aunque no sea correcto y que me disculpen los epidemiólogos, como una epidemia dentro de la pandemia. Es decir, esos 12 pacientes que ingresaron inmediatamente son pacientes que no han seguido la tendencia que después hemos mantenido. Habrá que estudiar algo más, es decir, porque yo tampoco me quedo muy tranquilo, pero realmente los pacientes, porcentualmente con relación a Salamanca, por ejemplo, son más graves los pacientes de Burgos. Veremos si en los próximos días las estadísticas se van igualando, pero es cierto, el porcentaje de pacientes graves en Burgos respecto al número de positivos es un poquito más alto que en el resto de las series que hemos visto. Pues nos informan de que acaba de fallecer Juan Carlos Acosta por coronavirus, que estuvo muchos años como jefe del Servicio Territorial de Sanidad. ¿Le consta a usted esta información? Acabo de enterarme, sabía que estaba enfermo, pero no sabía. ¿No? Pues que descanse en paz el señor Acosta, desde luego que sí. Tenemos una llamada telefónica. Emilia, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Mire, yo le quería preguntar, creo haberlo entendido,
que ahora hay 37 pacientes en la UCI con ventilación mecánica y que para el fin de semana prevén que sea 60 y tantos. Entonces yo le quiero preguntar si hay suficientes aparatos de ventilación mecánica para atender a todos. Perfecto. Emilia, muchísimas gracias por vernos. Buenas noches. Perfecto. El día 6 de marzo, cuando empezamos el grupo a trabajar, uno de los objetivos, como decía, era conocer los recursos técnicos que teníamos. Hicimos el mapa de la ventilación mecánica y nosotros pensamos que con los recursos que tenemos podríamos ventilar aproximadamente en Burgos a unos 70-80 pacientes. Sí que hemos pedido 20 respiradores más, y tenemos pues los respiradores de la unidad de reanimación, los respiradores de los quirófanos, respiradores de traslados, que no son los ideales para esto, pero bueno, insisto en lo que comentaba antes, la situación en Burgos es grave, pero aguantaremos. Pienso que podemos aguantar y pienso que podemos ventilar a todos los pacientes que tengan la indicación de hacerlo. Nos está costando el organizar todo esto porque los recursos son muchísimos, pero tenemos que confiar en que podamos hacerlo. Sí. No sabe usted lo que reconforta escucharle decir aguantaremos, es una tranquilidad máxima. Bien, pues vamos con más asuntos, el doctor sigue con nosotros y seguiremos escuchándoles, pero 640 personas continúan recibiendo atención a domicilio. Los servicios sociales municipales han tenido que reorganizarse y suspender la atención a domicilio en el caso de limpieza del hogar. Los servicios sociales municipales han tenido que reorganizarse, pasando de 9 localizaciones a 4. En la mayoría de los casos atienden de forma telemática y sigue activo el 010 y Protección Civil. Están en los centros cívicos de Capiscol Gamonal, de Río Vena, de San Juan y de San Agustín. Han simplificado los trámites para solicitar ayudas económicas y una vez termine el estado de alarma se comprobará que cumplen con los requisitos. Acelerando además también el proceso de cobro de estas ayudas porque son urgentes. 45 personas sin hogar se alojan en el albergue municipal, más de 40 lo hacen en el centro de indomiciliarios sociales y 9 en la casa de acogida de San Vicente de Paul. Están bastante al límite en cuanto a espacio y en cuanto a capacidad de plazas y estamos buscando una alternativa junto con Cáritas para encontrar, bueno, lo tenemos más o menos ya situado, una localización que permita que las habitaciones sean individuales, por ejemplo, que todas las habitaciones tengan baño y que podamos tener margen para incluir aquellos casos nuevos que se nos pueda producir. De los 1.200 usuarios que recibían ayuda a domicilio, 400 se han dado de baja y en cuanto a los servicios han suspendido los de limpieza en el hogar y se han reforzado los de atención personal. Porque están en cama, porque hay que lavarles, porque hay que atenderles personalmente. Y entonces nos hemos quedado actualmente, tenemos a unas 640 personas recibiendo el servicio de ayuda a domicilio. También se han reforzado los servicios de teleasistencia y la seguridad en el servicio de comida a domicilio. Vamos ahora a nuestra redacción, como siempre está esperándonos Verónica González. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Esta tarde ha comparecido por videoconferencia el alcalde de la capital. Parece que se va a poner coto a la excusa de pasear al perro para intentar salir del confinamiento, ¿no? Así es, lo primero, el alcalde ha felicitado a los burgaleses ya que la mayoría está cumpliendo con ese confinamiento. A partir de mañana, nuevas medidas. Se van a limitar los paseos con los perros. ¿Por qué? Porque hay personas que están aprovechando la excusa de sacar al perro pues para darse un buen paseo. Ahora solo lo van a poder hacer en el parque más cercano que tengan de la vivienda o como máximo se podrá desplazar hasta 250 metros desde su casa. Aunque la mayoría de los burgaleses está cumpliendo con las restricciones, la policía local ha realizado en esta primera semana 1 millar de intervenciones con decenas de sanciones a los infractores. Desde este miércoles habrá más restricciones para el paseo de mascotas. De tener un parque o un jardín cerca será allí donde instemos a que lo saque y como mucho la distancia que vamos a regular es de 250 metros. También anuncia que desde el miércoles se va a suprimir el aparcamiento gratuito en la segunda planta del complejo de la Evolución ante la baja demanda. Tan solo 25 vehículos lo utilizan a diario. Estos vehículos pueden aparcar perfectamente en cualquiera de las plazas de zona azul
que tenemos ahora habilitadas gratuitamente en distintas zonas del centro de la ciudad. Los órganos de gobierno municipales se van a reunir a partir de ahora de forma telemática. Se descarta aprobar el nuevo presupuesto hasta que finalice el estado de alarma. Su puesta en marcha conllevará una modificación de calado para aumentar las partidas para ayudas sociales. En cuanto que concluya este estado de alarma, la intención del gobierno municipal es aprobar este presupuesto y paralelamente trasladar una modificación presupuestaria que pueda complementarlo con las medidas que vamos a, como digo, trasladar a los colectivos más afectados por esta crisis. El ayuntamiento ha distribuido 500 mascarillas entre los trabajadores de ayuda a domicilio, del albergue de Cáritas y taxistas. Próximamente también lo hará con empleados del servicio de limpieza, del cementerio y con los comerciantes de los mercados de abastos. Todo esto nos lo contaba esta tarde el alcalde. Verónica, cambiando de tema, las empresas que pueden intentan ponernos las cosas más fáciles. Por ejemplo, el Corte Inglés da la oportunidad de que compremos el domingo y además prioriza la atención a los sanitarios. Doctor, escuche. Pues como reconocimiento a esa labor que están realizando los profesionales sanitarios estos días, el Corte Inglés ha habilitado para ellos su número de teléfono especial y una dirección de correo electrónico donde van a poder realizar la compra de alimentación y productos de primera necesidad en los establecimientos del grupo de manera más rápida y cómoda. Además, la compra se la van a poder llevar de forma gratuita a sus domicilios. Por otro lado, también van a abrir los domingos de 11 a 7 de la tarde para recoger con el coche las compras de primera necesidad en el propio aparcamiento del centro comercial. Y una última cuestión, Verónica, ¿qué propone la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 para pasar algo mejor este periodo de cuarentena? Así es, pues la Fundación del Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 ha puesto en marcha el programa Diviértete en casa con la Catedral. Se trata de una variada oferta de pasatiempos y juegos online para que los más pequeños aprendan y estén totalmente entretenidos durante el tiempo que dure el estado de alarma. Por otro lado, han lanzado un concurso internacional de pintura infantil para que plasmen en un lienzo, como ven, la SEO burgalesa. Hay 3 categorías, desde los 3 hasta los 14 años. Las obras se pueden presentar hasta el 10 de abril del 2021. Pues muchísimas gracias, redacción. Verónica González, hasta mañana, buenas noches. Gracias, hasta mañana. Nosotros seguimos aquí insistiendo en la necesidad de que nos sigamos quedando en casa. Estamos viviendo una situación excepcional. Y desde la 8 Burgos solo te pedimos una cosa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por eso hemos preparado una programación pensando en ti. Nosotros trabajamos delante y detrás de las cámaras. Para que estés informado de todo lo que ocurre fuera. Estaremos en todos los lugares de interés. Con información veraz. Nosotros te acompañamos. Yo me quedo en la 8. Quédate en la 8. Quédate con nosotros. Once y 7 minutos de la noche, seguimos con el doctor Ratero, que es el jefe de la UCI del Hospital de Burgos. Gracias por continuar con nosotros. Parece que si uno no tiene síntomas relacionados con COVID-19 y te pasa otra cosa, no puedes ir al hospital. Qué importante es este aspecto. Nos está llamando la atención que está bajando el número de pacientes agudos que acuden al hospital por patologías graves. Compañeros de Madrid también nos decían que ya no llegan los infartos agudos, no llegan las complicaciones del infarto. Entonces yo creo que este es un buen medio para transmitir a la población de Burgos que al que le duela el pecho tiene que ir al hospital. El que tenga síntomas, datos de debilidad compatibles con un ictus, tiene que ir al hospital. El que le duela la tripa tiene que ir al hospital, puede tener una peritonitis, puede tener una obstrucción intestinal, es decir, todas las patologías agudas graves las seguimos atendiendo exactamente igual. Es decir, hemos convertido el Hospital Universitario de Burgos en muy pocos días, de forma yo diría que heroica, en un hospital
puramente de enfermos agudos. Y la patología de estas características tiene que seguir ingresando y tenemos que seguir tratándola. De hecho, en la planificación de la unidad de reanimación post-anestésica se han dejado un porcentaje importante de camas a cargo del servicio de anestesiología para atender todos los posoperatorios urgentes que se van a llevar a cabo. Esta mañana, cuando estábamos en la reunión, se planteaba, ¿hay un absceso cerebral, hay que operar? Sí, rotundamente sí, es decir, tenemos que operar y tenemos que hacer todo lo de los enfermos agudos graves, igual que antes. Perfecto, pues es un mensaje muy claro que además creo que es nuestro deber, porque había muchos miedos y muchas personas que no se atrevían a ir al hospital de Burgos. Bien, vamos con Dolores. Buenas noches, Dolores. Sí, buenas noches. Bienvenida. Bueno, yo quería hacer una pregunta al doctor, que si en Burgos se ha notado la falta de EPIs, como en otros hospitales, y también quería preguntar, como dijo el otro día el presidente del Gobierno, que se iban a hacer los test rápidos al personal sanitario, si en Burgos tiene previsto que se van a hacer en su hospital. Muy bien, Dolores, muchísimas gracias. ¿Falta de EPIs, de equipos de protección? Sí, la falta de EPIs se ha quejado la gente y ha habido problemas. En algunos servicios ha habido más problemas que otros. En cuidados intensivos pues hemos tenido EPIs, pero es cierto que cuando hemos visto que ocurría esto, rápidamente hemos solicitado más e inmediatamente después nos hemos puesto a intentar gastar los menos posibles. Hay una petición hecha, hoy he recibido personalmente un mensaje del presidente de la Comunidad Autónoma, de Alfonso Fernández, donde nos tranquilizaba en ese sentido del material y parece que va a venir más, pero desde luego sí que es un problema y es algo que varios jefes de servicio pues hemos intensificado la demanda hacia la prevención de riesgos laborales. La doctora Charo Renedo, que es la jefa, que a su vez lo eleva a las autoridades que se lo puedan remitir. Es decir, nosotros lo que hacemos es eso. Doctor, ¿qué siente usted a las 8 de la tarde cuando la gente sale al balcón a aplaudirles? Pues mira, la verdad que sentimos una emoción y un agradecimiento porque sentimos el respaldo de Burgos. Es decir, yo creo que esto es un hermanamiento, primero, de los profesionales del hospital. El comportamiento de los jefes de servicio hacia los médicos que estamos más en la primera fila es admirable. El ofrecimiento para que cada uno con su competencia pueda colaborar con nosotros es envidiable. El papel de los MIRES, encomiable. Cómo rápidamente se han arrimado al problema y han empezado a colaborar como especialistas desde el primer momento. Sentimos que el hospital está en este momento remando todos en la misma dirección y sentimos el respaldo de la ciudad. Y sentimos el respaldo del tejido empresarial de Burgos, con todos estos gestos que comentabais hoy de colaboración con el tema de las mascarillas. De vez en cuando llegan al servicio de urgencias una caja de pasta de una pastelería que nos la dan, no sabemos de dónde sale. Muchos días recibimos llamadas de gente que anima, de gente que está un poco respaldando todo esto. Antiguos pacientes nos mandan mensajes. Es decir, dentro de la situación de crisis que vivimos en este momento, de nuestras grandes preocupaciones para poder dar salida y resolver todos los problemas, desde luego que es una maravilla sentirse uno burgalés y vivir en una ciudad donde el respaldo y la comprensión de lo que hacemos están a tan alto nivel. Pues vamos a ver qué tiene que decirnos otro burgalés. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, por favor. Pues mira, me gustaría hacerle un par de preguntas al doctor. Primero, el tiempo medio de estancia en ingreso de los pacientes, por ejemplo, los que hayan salido de alta. También me gustaría saber si está participando el Hospital de Burgos en algún ensayo de estos que están publicando con retrovirales y demás. Y también su opinión personal sobre, si quiere responder o no, es que le parece que parte de la población estemos confinadas en casa y otra parte de la población salgamos cada día a trabajar, a fabricar paraguas, piezas para aire acondicionados, cultivando amapolas, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio. Le pido la mayor brevedad posible. Sí, las estancias medias es pronto todavía para valorarlas, claro, porque todavía no tenemos suficientes datos. Nos manejamos con las estancias medias de otros países, que están en torno a 13 días, y las estancias medias de los pacientes supervivientes de UCI, que están en 28 días, aunque la estancia media de los pacientes de UCI está en 12-13 días también. Son datos que para nosotros tienen en este momento poco valor, porque no tenemos la casuística española todavía publicada y es un poquito lo que nos hablando. Sí es cierto
que diariamente el grupo nuestro tiene conexión con toda Castilla y León, de médico a médico y con Madrid, y nos van contando todos los días la situación. Bien, pues les contamos ahora que las burgalesas atrapadas en Tailandia por fin vuelven a casa. Al llegar a Madrid, lo que más les ha sorprendido es que no les han tomado la temperatura. También insisten en que todavía hay muchos españoles que no pueden volver a sus casas. Nos ha llamado un poquito la atención que cuando hemos bajado del avión no hemos pasado ningún tipo de control de temperatura ni de nada, y claro, venimos de Tailandia, que allí nos hacían controles en aeropuertos, en bares, bueno, prácticamente en todos los sitios. Queríamos también recordar que aunque nosotras hemos llegado a casa, hay muchos españoles que están todavía en Tailandia, bueno, no solo en Tailandia, por todo el mundo, y que tenemos que seguir dándoles voz. Pues nuestra siguiente protagonista no está atrapada fuera de casa, aunque sí que vive lejos, concretamente en Alemania. Elena García, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente, Alemania acaba de reaccionar con medidas más duras para atajar esta crisis sanitaria, ¿no? Ya tenéis 22.000 casos y 86 fallecidos, Elena. Sí, pero todavía las medidas no son tan duras como en España. Aquí todavía el confinamiento no está regulado y Merkel recomienda quedarse en casa, pero no obliga a quedarse en casa. Ese es el principal problema aquí, que cada uno decide por sí mismo si salir o no salir o qué hacer. Entonces depende más del ciudadano que del gobierno. ¿Y cómo llega allí situaciones como las que estamos viviendo nosotros aquí o en Italia? Claro, para los españoles como yo, que estamos aquí en Alemania, pues lo vemos con preocupación y sabemos la gravedad del problema, pero los alemanes creo que todavía no son conscientes de lo que está por venir aquí. Entonces, pues ellos hacen vida normal. Es verdad que las escuelas, las universidades, todo está cerrado, los gimnasios, todo. Pero, claro, no se toman las medidas tan drásticamente como en España o en Italia, entonces sigues viendo a gente en los parques, o sigues viendo gente haciendo deporte por las calles, y ese es un problema real, sobre todo para los españoles, porque decimos, la gente, ¿por qué no se queda en casa? ¿Por qué no toma medidas más drásticas? No lo sabemos. Entonces estamos esperando a ver si ponen medidas más duras, pero lo dudo, la verdad, y aquí estamos. Yo por lo menos estoy en casa, no salgo, tampoco puedo ir al trabajo ya, las escuelas están cerradas, entonces yo como trabajo en una escuela ahora, pues no puedo ir al trabajo. Y me quedo en casa, exactamente. Solo voy al supermercado, y otro problema que hay es que en los supermercados tampoco existen las reglas de higiene básicas. Es decir, las vendedoras no tienen ni los guantes de protección, ni las mascarillas, ni la gente respeta la distancia de seguridad. Entonces, a mí me da hasta miedo ir al supermercado porque no veo que sea como muy real el problema, no son muy conscientes de lo que pasa. Que eres periodista, Elena, ¿eh? ¿Cómo lo relatas de bien? Y a nivel sí, desde luego. Y a nivel económico, Elena, ¿se han anunciado medidas? Claro, a nivel económico esto es lo que más les preocupa a los alemanes, la verdad, el dinero y lo que les influye al bolsillo. Entonces, claro, Volkswagen sí que ha dicho que va a reducir mucha plantilla de los trabajadores, van a quedar bastantes personas en el paro. Y claro, no sabemos qué va a pasar con los profesores, por ejemplo, porque han dicho que hasta mediados de junio no se van a abrir las escuelas, las universidades, pero en otros estados, porque aquí en Alemania no depende del gobierno central, sino de los estados federados, cada uno decide por sí mismo. Entonces, claro, algunos dicen hasta junio, otros dicen hasta septiembre, y claro, no puedes mantener una plantilla de profesores sin trabajar hasta septiembre, hasta junio. Entonces, vamos a ver qué pasa, no lo sé. Muchísimas gracias por haber accedido a conectar con Noticias 8 edición noche, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros y ánimo a todos. Buenas noches, ánimo, lo mismo. Doctor, ¿se da cuenta lo que decía nuestra espectadora? La diferencia entre Alemania y España, con todos los titulares que tenemos a nivel mundial ya. Sí, son situaciones difíciles de... Que no sean más duros, quiero decir. Sí, sí, sí. En el Reino Unido parece que hoy ya han tomado unas decisiones absolutamente drásticas, lo que es el camino. Lo que Burgos, la pregunta que hacía el ciudadano que preguntaba antes, yo creo que de día en día se va uno ya más mentalizando, y al menos en la zona por la que yo vivo no se ve nadie por la calle. Yo creo que ese es lo que vamos a empezar a notar el día 29, cuando nos hemos convencido de que el contagio es tremendo. Nosotros lo vivimos en el funeral.
famoso de Haro, donde se contagió tanta gente en tan poco tiempo, y nos estamos dando cuenta de que es muy fácil contagiarse. Por eso tenemos que tomar unas medidas absolutamente estrictas. Yo creo que eso es el mensaje clarísimo que se está repitiendo en todos los medios y que es rotundo. Bien, pues llevamos días hablando de cómo está influyendo esta crisis en los diferentes sectores de actividad. Veamos ahora qué pasa con el sector de las funerarias. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Estás en el cementerio de Burgos. ¿Qué medidas se adoptan en el Real Decreto del estado de alarma a la hora de celebrar ritos funerarios? Pues restricciones absolutas también en el ámbito funerario, y es que los tanatorios se encuentran cerrados. No se permite celebrar ni velatorios ni tampoco funerales. En esto, y estamos hablando de todo tipo de fallecimientos, no solo en los casos de coronavirus. Es lógico, puesto que lo que se trata es de evitar aglomeraciones de gente para minimizar los contagios, y por lo tanto no se pueden celebrar este tipo de ritos. Entonces, en el caso de cualquier fallecimiento en estos momentos, los trabajadores de las funerarias se hacen cargo del cadáver y los familiares tan solo pueden asistir a la inhumación o la incineración del cadáver, y tan solo los más allegados, y es que se restringe a tan solo 10 personas en el caso de los enterramientos, la asistencia a ese acto, y a los crematorios se limita el aforo a 6 personas. Esto es lo que está sucediendo, y os podéis imaginar, pues bueno, la situación lo que supone también para las personas que pierden a un ser querido, no solo por esa pérdida, sino también porque prácticamente no se pueden despedir de ese familiar, y se les está privando también, evidentemente, de esa posibilidad de recibir ese aliento, ese apoyo por parte de su entorno más próximo. En cualquier caso, la situación en Burgos está a años luz de lo que se está viviendo en Madrid. Aquí nos dicen desde las empresas funerarias que por el momento no hay ningún tipo de problema, no hay saturación ni para las incineraciones ni tampoco en el caso de los crematorios. Se está desarrollando todo con total normalidad. También nos manifiestan que por el momento los trabajadores disponen de equipos de protección personal para llevar a cabo su trabajo. Pues muchísimas gracias por todos esos datos, Luis Ángel. Son las 11 de la noche y 21 minutos. ¿Te puedo hacer una broma? Pues no, dejamos. Que la próxima vez que vayas a hacer una cobertura al cementerio no vayas tan de negro. Bueno, es lo que tocaba, es por el frío también a estas horas, aunque no hace mala noche, hace un ratito estaba lloviendo, pero bueno. Pero la verdad hay que abrigarse, y bueno, pues era lo que teníamos a mano. Venga, a descansar ya. Gracias, Luis Ángel. Buenas noches. Venga, hasta luego. Pues aquí seguimos con el doctor Ratero. Tenemos que despedir ya al jefe de la UCI de Burgos. ¿Cómo están entre ustedes los compañeros? ¿Cómo están entre ustedes los compañeros? Pues nosotros estamos desarrollando los 3 valores que yo comentaba esta mañana en la sesión a mis compañeros de la UCI, y que lo tienen grabado a fuego en su bata o en su corazón, no sé dónde decir, que son disponibilidad, sacrificio y desempeño de su vocación. Es decir, en este momento la UCI se está poniendo a prueba, y se está poniendo a prueba todo el hospital, y se está poniendo a prueba todo el sistema sanitario de Burgos. Y esos 3 valores yo pienso que son definitivos, de los médicos, de las enfermeras, de todos los que trabajamos. Hablo de mi servicio porque es el que conozco y es el que en este momento yo trabajo y desarrollo mi actividad. Y tanto la disponibilidad es absoluta, el sacrificio es para vivirlo y para verlo, y el desarrollo de la vocación de cada uno está siendo ejemplar. Y eso es un poco el mensaje que quería transmitir a mis compañeros, y por extensión a todos los servicios del hospital, y especialmente a los servicios centrales que con cierta frecuencia pasan un poquito desapercibidos, los servicios de laboratorio, de rayos, los microbiólogos, los servicios de prevención, es decir, todos. Yo creo que estamos, como decía, remando en un mismo sentido, y creo que a los burgaleses debemos asegurarles que los recursos, los medios, los ponemos a disposición de ellos. Los resultados nunca en medicina se pueden asegurar, pero para eso luchamos. Pues solamente me queda decirle una cosa, doctor Ratero. Muchísimas gracias por venir aquí, y muchísimas gracias a usted y al resto de sus compañeros por existir. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Venimos en tan solo 3 minutos hasta ahora.
Hablamos ahora de 26.800 autónomos burgaleses que se han visto obligados a cerrar sus negocios por el estado de alarma. El Gobierno ha sacado adelante la prestación excepcional, pero los trabajadores por cuenta propia piden que no se les cobre la cuota de autónomos. Los autónomos reclaman al Gobierno que no se les cobre la cuota en lo que dure esta crisis. El 85% cotiza al mínimo. En el paro solo cobrarían 700 euros al mes y la cuota de autónomo supone descontar 300 euros más. 400 euros no nos parece suficiente para poder salir adelante durante estos meses y además porque realmente no estamos cotizando, o sea, no estamos trabajando. Los empleados de los autónomos pueden acogerse a ERTEs temporales cobrando un 75% del salario y el empresario puede acceder al cese de actividad para tener acceso al 70% de la prestación, pagando otros gastos, eso sí. Pero con el cese de actividad no pueden acceder a otro tipo de ayudas, como los préstamos ICO. Los que no tienen trabajadores en sus empresas pueden acogerse a una baja laboral. Los negocios que se hayan acogido al Real Decreto, que por Real Decreto hayan sido obligados a cerrar, o bien los negocios que puedan demostrar que han facturado un 75% menos que el último semestre. Los autónomos que sí entran dentro de los negocios permitidos en el estado de alarma podrían cerrar si justifican que no cumplen las medidas de seguridad. El problema es que en este sentido ellos no se pueden acoger a ninguna de las ayudas que ha dado el Estado a menos que demuestren el 75% de las pérdidas en ingresos. En cuanto al tema fiscal, los trabajadores que están por módulos no saben si tienen que presentar el trimestre. Las hipotecas de los locales no se han anulado y los alquileres dependen del arrendador. En cuanto al pago de los gastos fijos, ni Gobierno ni Eléctricas se han pronunciado aún. El rugby español se encuentra en estos momentos en una crisis importante. Los clubes y la Federación Española están divididos respecto a qué hacer con lo que queda de temporada. Los 12 equipos son partidarios de no jugar más esta campaña. Por contra, la Federación ha decidido únicamente aplazarla hasta finales del mes de abril. En la imagen del satélite de hoy, día en el que se celebra el Día Mundial de la Meteorología, vemos cómo la nubosidad afecta sobre todo al este de la península ibérica y los cielos están más despejados hacia el oeste, hacia Portugal. Ya en el mapa previsto para mañana vemos cómo el anticiclón se va hacia el norte de Europa, hacia Centro Europa más bien, y las bajas presiones relativas debido al aire frío se sitúan en el sur de la península ibérica con una línea de inestabilidad que mañana va a seguir dejando lluvias abundantes, especialmente en zonas de Murcia, en el sureste español, aunque las temperaturas van a seguir igual o parecidas a las de hoy. Concretando para nuestra provincia en este martes 24 de marzo. En Merindades, por todo el norte, Condado de Treviño y Valle del Ebro, habrá cielos en general poco nubosos, con mucho menor riesgo de chubascos que hoy. Las temperaturas máximas en el Valle de Mena sobre 17 grados, mínimas de 6, y por Miranda, en el Valle del Ebro, máximas de 17 grados y mínimas de 4 o 5. Ya por el este y por la Bureba tendremos también cielos poco nubosos, quizás con algunas nubes de desarrollo por la tarde. Temperaturas máximas sobre 12 a 13 grados y las mínimas entre 3 y 5 grados en esta zona. Si hablamos del centro, oeste y noroeste, habrá que señalar la existencia de nieblas, neblinas a primeras horas de la mañana y luego en general cielos poco nubosos, quizás algunas nubes de desarrollo aisladas poco importantes, algún cúmulo, con baja probabilidad de chubascos, no como hoy. Temperaturas máximas sobre 13-14 grados y mínimas entre 2 y 3. Por el sur también cielos poco nubosos, las temperaturas máximas en el Valle del Ebro sobre 15 grados y mínimas de 2. Y en la sierra cielos poco nubosos y máximas de 14 grados, con quizás alguna helada matinal. Mañana en Burgos capital vamos a tener los cielos poco nubosos o despejados, quizás por la tarde con algún cúmulo, y las temperaturas máximas serán muy parecidas a las de hoy, sobre los 14 grados las máximas y las mínimas entre 2 y 4. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8, descansen y si quieren mañana más, adiós.